Hola, en este vídeo vamos a hablar de los alquinos. Lo primero que vamos a hacer es recordar que son compuestos que poseen un triple enlace. ¿Qué es importante de este triple enlace? Aparte de que se comparten entre esos carbonos 6 electrones, lo que lo convierte en una zona rica en electrones y por lo tanto que pueda comportarse como nucleófilo. Pues que ese triple enlace se consigue a través de hibridaciones sp. Estos carbonos tienen hibridación sp y eso les permite adoptar una disposición lineal. ¿Qué más cosas interesantes puede tener un alquino? Pues los alquinos terminales, es decir, cuando el alquino está en la última posición, tiene una característica especial que es muy interesante y es que se pueden desprotonar. Es algo que no podíamos hacer en alquenos ni en alcanos y lo hacemos con bases fuertes. ¿Qué tipo de base fuerte? Pues pueden ser amiduros, como el amiduro sódico, o pueden ser organometálicos como un alquilitio. Esos son los tipos de bases que podemos utilizar para desprotonar esos alquinos terminales. En ningún caso utilizamos alcóxidos. Los alcóxidos no son suficientemente fuertes como bases para poder llevar a cabo esta desprotonación. Una vez que hemos visto estas características generales interesantes de los alquinos, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver qué reacciones nos interesan de los alquinos. Las primeras reacciones que nos interesan son las reacciones de obtención. ¿Cómo podemos obtener un alquino? Pues lo podemos obtener a través de una doble eliminación en derivados halogenados. Y además esta es muy interesante porque podríamos partir de un alqueno, al cual al hacer una adición de cloro 2 en CCl4, le introduciríamos dos halógenos. Bueno, yo los he puesto hacia abajo, pero realmente recordar que la adición de esos cloros es en anti. Al tratarlo esto con una base fuerte y calor, se nos va a producir una doble eliminación. Esta doble eliminación va a traer consigo la formación de un alquino. Esta es la situación normal que nos vamos a encontrar para la obtención de alquinos. La otra es a partir de acetileno. Y esta es muy interesante porque la vamos a utilizar bastante para obtener diferentes tipos de alquenos, alquinos, etc. Partir de acetileno significa partir de esto, que es el etino, pero que tiene nombre aceptado como acetileno, el cual si lo tratamos con una base, como puede ser el amiduro sódico, y aprovechándonos de esa acidez que presentan, lo podemos transformar en este de aquí. Si este acetiluro lo hago reaccionar con un derivado halogenado adecuado, pues el que yo quiera, a través de una reacción de sustitución nucleofílica, vamos a obtener este alquino terminal. Pero si lo sigo tratando con una base fuerte, como puede ser este amiduro sódico, nos va a permitir llegar a otro alquiniluro, el cual, si lo queremos hacer reaccionar con un derivado halogenado, el que queramos, nos va a permitir obtener el alquino deseado, con dos sustituyentes, pues los que nosotros consideremos oportunos. Esos serían los dos métodos más importantes de obtención de alquinos que vamos a utilizar normalmente.
Una vez que hemos visto la obtención, ¿qué es lo que nos interesa? Pues ver un poco las reacciones que podemos hacer con ellos. Son muy interesantes pues porque, yo que sé, en el fondo podemos hacer las mismas reacciones que hacemos en los alquenos. Lo que pasa es que vamos a contar menos, digamos las que tienen más interés sintético. Dentro de esas que tienen más interés sintético son las introducciones de un OH en el carbono más o menos sustituido de un alquino. Cuando hablamos de introducir OH, al carbono más sustituido, lógicamente estamos hablando de un alquino terminal. Si el alquino no es terminal, ¿no se puede hacer esta reacción? Sí, pero digamos que tiene menos interés porque, claro, lo que podríamos obtener podrían ser mezclas de productos. Sin embargo, cuando lo hacemos con un alquino terminal, ¿qué es lo que va a pasar? Que es que cuando ponemos agua, medio ácido, sales mercúricas, lo que hacemos es que protonamos nuestro alquino. A la carga positiva que nos quedaría, se adicionaría el agua, lo cual daría lugar a la formación de un enol, porque ya no es un alcohol, por la presencia del doble enlace. Y estos enoles fácilmente tautomerizan para transformarse en cetonas. Tenemos otra forma de introducir OH en un alquino y sería introducir OH al carbono menos sustituido. Y esto lo hacemos a través de lo que llamaríamos la hidroboración. Igual que lo hacíamos en alquenos. Partimos de nuestro alquino y le adicionamos el borano. Acordaros que el boro se acercaba siempre al carbono menos sustituido y el hidrógeno al más sustituido. Y lo hace a través de un proceso en syn y concertado. Acordaros también de que cada borano podía acercarse a 3 alquinos. Pero vamos a obviar ese paso para luego tratarlo con el hidróxido sódico en agua oxigenada y de ese modo llegar, igual que llegábamos en los alquenos, a un, en este caso, enol. Este enol, como en el caso anterior, tautomeriza fácilmente y se transforma en un carbonilo de nuevo. Lo que pasa es que este carbonilo en el que se transforma ya no es una acetona, sino que es un aldehído. Método interesante porque a partir de alquinos terminales podemos obtener cetonas o aldehídos en función del método de introducción de OH que elijamos. La otra reacción importante que tenemos que ver de alquinos sería la reducción. Las reducciones las podemos hacer de dos formas. La podemos hacer total, en cuyo caso empleamos los mismos reactivos que en la hidrogenación catalítica de alquenos. Y es que nosotros cogemos nuestro alquino y lo tratamos con hidrogenación en presencia de platino, paladio o níquel. Y a través de ese proceso concertado en el que se adicionan los hidrógenos, llegaríamos a nuestro alcano. También lo podemos hacer parcial. Y aquí tenemos dos alternativas. Lo que podría ser un mecanismo en syn
y lo que podría ser un mecanismo enanti. ¿Cómo sería el mecanismo en sí? Pues sería también a través de una hidrogenación catalítica. Lo que pasa es que lo haríamos envenenando el catalizador para que, claro, el alquino es mucho más reactivo que el alqueno, este se reduzca fácilmente al alqueno, pero este no continúe reduciéndose. Para ello utilizamos, por ejemplo, hidrogenación sobre paladio, carbono, pero empleando sulfato de bario y quinolina. ¿Cuál es el papel de estos? Envenenar el catalizador. Esta mezcla de reactivos es conocida también como lindar y es la que nos permite, a partir de un alquino, obtener un alqueno cis. Hay otra forma de reducirlos, que es a través de un mecanismo enanti y que me permite, por lo tanto, llegar a un alqueno trans. La forma de hacerlo sería empleando sodio en amoníaco líquido. Cuando utilizamos esta mezcla, vamos a llegar a un alqueno trans. ¿Cómo podría ser el mecanismo? Pues el mecanismo sería la reducción radicalaria de este alquino, gracias al sodio que pasa de un estado de metal a un estado de oxidación +1. Este electrón que se libera se incorpora a uno de los lados del triple enlace. Al suceder esto, ¿qué va a pasar con los radicales? Que van a intentar colocarse de manera que se molesten menos y por eso adoptan esta disposición en trans. El amoníaco nos podría proveer de protones y sería necesario otro paso de sodio 0 a sodio más para que esta estructura consiguiera el electrón que le falta. De nuevo el amoníaco nos aportaría el protón que nos faltaría para llegar a este alqueno trans. Y esto que hemos contado pues es lo más importante, lo más interesante que vamos a utilizar en cuanto a los alquinos. En otro vídeo veremos algún ejercicio en el que apliquemos alguna de estas reacciones para que se entienda todavía mejor qué uso vamos a dar a esos alquinos. Muchas gracias.